Biblia, capítulo 20, cómo manejar un naufragio. Yo nunca he visto una calcomanía en un coche que diga, preferiría estar en un naufragio. He visto muchas de esas calcomanías a lo largo de la costa de California que dicen, preferiría estar navegando en un velero, pero nunca preferiría estarme hundiendo. La aventura de surcar los mares abiertos tiene una emoción estimulante que puede convertirse casi en una adicción, pero no hay nada divertido en lanzarse a las aguas frías del mar profundo. Ciertamente nunca si nos encontramos atrapados en una violenta tormenta. El haber experimentado un naufragio no está en mi currículo. Felizmente, aunque he acumulado muchas horas en el mar, disfruto del océano por ser un pescador entusiasta y un marinero cuando hace buen tiempo, especialmente si la embarcación es de otra persona. Afortunadamente he disfrutado de todo esto estando encima del agua, no debajo de ella. Lo más cercano que he estado de un naufragio fue lo que me sucedió estando a bordo de un buque de transporte de tropas, junto con 3.500 otros infantes de marina, yendo de San Diego a Japón. Aunque el barco parecía tener el tamaño de un gigantesco complejo de oficinas, mientras estaba en el dique, después de estar en el mar durante 4 o 5 días, la inmensidad del océano puso a la embarcación en su verdadera perspectiva. De repente se veía diminuta. Estando más o menos en el quinto día de nuestro viaje de 17, nos vimos en el centro de una violenta tormenta del Pacífico, con olas que tenían casi 15 metros de altura en su cresta. Deténgase lo suficiente y tenga en cuenta que eso significa 5 pisos de altura. En realidad, a nadie se le permitió quedarse sobre cubierta en lo peor de la tormenta, la cual duró casi 3 días. Algunos días después de que las aguas se calmaron, el capitán reconoció que en cierto momento comenzó a dudar de que saldríamos con vida. Años más tarde tuve la misma experiencia mientras me encontraba pescando a varias millas de la costa de Miami. Después de unas cuantas horas de estar pescando agradablemente en el mar abierto, se inició una peligrosa borrasca. El cielo se oscureció mucho y el mar comenzó a encresparse por el viento. La tormenta se hacía mayor con cada minuto que pasaba hasta el punto en que el agua comenzó a estrellarse contra las barandillas. La situación se volvió muy riesgosa rápidamente y me preparé para lo peor. Usted se preguntará de qué manera lo hice. Bueno, para comenzar, pedí perdón por todos los pecados que había cometido en mi vida. En realidad creo que añadí unos pocos que no había cometido, para asegurarme de que no había omitido ninguno. Después repetí todos los versículos de la Biblia que había aprendido desde que era niño, a medida que mi inquieta mente me los traía a la memoria. También recuerdo haber contado los salvavidas y verificado el tamaño del más grande que pude encontrar y me mantuve siempre cerca de él. Finalmente llegué tambaleándome a la cabina donde el capitán se hallaba muy atareado. Muy nervioso le pregunté, ¿las embarcaciones como esta se hunden? Por supuesto, todo el fondo del mar está lleno de embarcaciones como la nuestra que no se salvaron, dijo sin sonreír. Luego le pregunté, ¿cuánto tiempo nos tomaría llegar nadando a Miami? Eso le produjo una sonrisa burlona y respondió, ¿está bromeando? Nos despedazarían los tiburones en menos de una hora si vamos a parar a estas aguas. Entonces traté de sonreír y de actuar como si eso fuera divertido. Honestamente, la tormenta no era cosa de broma. Ninguna tormenta en mar abierto lo es. Aunque llegamos sanos y salvos a la playa, fue una azarosa experiencia para todos los que estábamos a bordo. Era como si nuestra vida dependiera de alambres muy finos que podían romperse en cualquier momento. Seré sincero con usted, fue la verdad de la palabra de Dios lo que me mantuvo cuerdo y en relativa calma durante esa terrible prueba. Me puse a orar deliberadamente, recordé conscientemente varias promesas pertinentes y me apoyé firmemente en ellas. Pablo experimentó lo mismo. Lucas registra dramáticamente en Hechos 27 la experiencia de naufragio que tuvieron y especialmente la reacción de Pablo a la misma. A estas alturas usted pensaría que él ya se había ganado el derecho a descansar, que sus últimos años de ministerio sería un travesía sin problemas, ¿verdad? Pues no.
Título: Manteniéndose a flote con una fe admirable. Lo más probable es que usted esté leyendo este capítulo libre de los severos elementos de un mar embravecido. Por lo tanto, el desafío es ponernos en la escena, como esperaba Lucas que lo hiciéramos cuando escribió esto. Aparte del espectacular recuerdo de los detalles por parte del narrador, durante ese peligroso viaje, no podemos sino depender de nuestra imaginación para comprender lo que Pablo soportó en su azaroso viaje por mar a Roma. Lo más admirable es el valor y la fe con los cuales él afrontó esos inquietantes días en el Mediterráneo. No olvide que Lucas es un médico, no un veterano marinero. Su relato no es, por tanto, la bitácora de un barco, y por eso se ve como un diario. Lo que había comenzado muy tranquilamente como un crucero por el Mediterráneo se convirtió en una de las pruebas más amedrentadoras de la vida de Pablo, por haber soportado la misma aventura que los puso al borde de la muerte. Lucas nos da su relato como testigo ocular de lo sucedido. Recordemos que únicamente Pablo tenía guardada en su corazón la promesa de Dios de que llegaría a Roma vivo. Los restantes 275 pasajeros no sabían nada de eso, por lo que el pánico es comprensible. De un viaje por mar abierto no se puede pronosticar nada, ya que las circunstancias pueden cambiar en cuestión de minutos. Permítame una pausa aquí para decir que muchas veces tendemos a concentrarnos en las circunstancias, especialmente cuando hay tormentas, pero Dios hace hincapié en el objetivo. En esos momentos, cuando los vientos contrarios de la vida soplan con fuerza, nos inclinamos a escuchar solamente el rechinar del casco y sentir nada más que la torcedura de la cubierta. Dios desea que cultivemos una vida interior de confianza que nos asegure una respuesta más confiada y deliberada. Al viajar con Pablo a través del gran mar, veremos con ojos humanos cómo surge esa fe triunfante. Título: Un destino preciso prometido. El viaje comenzó con todas las expectativas de un inolvidable viaje por el océano. Como escribe Lucas, habíamos de navegar a Italia. Pablo, que había sido puesto bajo el cuidado y la custodia de un centurión romano llamado Julio, se hizo acompañar por Lucas, por supuesto, y otro compañero de Macedonia llamado Aristarco. Juntos se embarcaron para el primer trecho de un largo viaje a Roma. Sería bueno ahora que pusiera el dedo en esta página y fuera al final del libro para ver el mapa titulado Viaje a Roma. Allí podrá trazar la ruta del viaje de Pablo partiendo de Cesarea, luego la isla de Creta, después de Mira, después donde cambiaron de barco, luego a Rodas, la parte sur de Creta, la recóndita isla de Malta, y luego hacia el norte a través del estrecho de Sicilia, y por último el puerto cerca de Roma. Pablo solo sabía que su destino era Roma, no sabía nada de la ruta sinuosa y peligrosa que lo llevaría hasta allá. Lucas describe los dos barcos que tomaría Pablo. Uno era una nave grande que había zarpado de Adramitio, una población portuaria en la parte occidental de lo que ahora es Turquía, al sudeste de Troas. Era un barco mercante que navegaba a lo largo de la costa sur y que llegaba finalmente a Cesarea. Viajaron en esa embarcación siguiendo la línea costera hasta Mira, donde desembarcaron. Luego tomaron una nave de carga que iba a Roma. Por haber estado en esas tres extensiones de agua, el Adriático, el Egeo y el Mediterráneo, he llegado a una sencilla conclusión. Las aguas de azul intenso de esos grandes mares lucen mucho más tentadoras en los mapas y en los folletos de viajes que en la cubierta de una embarcación batida por el viento en medio de una tormenta. Los barcos en los cuales viajó Pablo no eran, por supuesto, como los que yo he disfrutado en mis viajes. Esas antiguas embarcaciones eran más como lanchones, cuya proa y popa eran casi igualmente cuadradas. Eso, junto con el hecho de que tenían un solo mástil en el que iba una enorme vela, hacían difícil el manejo de esas gigantes embarcaciones de madera, incluso en un día claro. No hacía falta mucho viento para que la madera erosionada por el agua de esos barcos antiguos crujiera y gimiera, e incluso, si los mares se ponían muy agitados, que la unión de los tablones se rompiera. Nada del tosco diseño de esos barcos los hacía apropiados para la navegación marítima, de acuerdo con las normas de hoy,
Pero nada de eso pareció preocupar a Pablo, cuando él y sus compañeros se embarcaron en Mira de Cilicia para navegar a Italia. Es muy probable que zarparan a fines de agosto, pero como veremos más adelante, el naufragio originó una demora de 3 meses en Malta, obligando a que el trecho final del viaje se hiciera en lo más recio del invierno. Ese no era un tiempo agradable para viajar por el mar y defenderse de los fríos vientos y de las fuertes corrientes del Mediterráneo. A mí me han dicho que hay unas extensiones de agua más peligrosas que la ruta que queda en la parte marítima al sur de Grecia. Fue allí donde la tormenta atacó con más fuerza. En muchos aspectos, la tormenta a la que Pablo y sus acompañantes se enfrentaron fue lo que los meteorólogos modernos llaman una tormenta perfecta o total. En la historia reciente, una tormenta igual tuvo lugar en las aguas del Atlántico Norte en 1991. Masas de aire inestables provenientes de los 4 puntos cardinales convergieron sobre las costas de Massachusetts, creando una combinación de vientos huracanados y enormes olas tan amenazadoras que todos los habitantes de la costa este tuvieron que luchar por protegerse. En esa ocasión fueron numerosas las embarcaciones pesqueras que tuvieron que retirarse a aguas más seguras. El escritor Sebastian Junger cuenta en su libro The Perfect Storm, La tormenta perfecta, la historia de esa extraña influencia de mar y atmósfera y la del desafortunado barco Andrea Gale, cuyo capitán y tripulación desaparecieron sin dejar rastro. El dramático relato que hace Junger de esa anómala convergencia de elementos en un mismo sistema de tormenta se asemeja de manera extraña e inquietante a lo que Lucas describe en Hechos 27. Todo el capítulo está dedicado al relato dramático que hace Lucas de la tormenta perfecta en que se vio Pablo. Hechos 27 del 7 al 13 dice: navegando muchos días despacio y habiendo llegado a duras penas frente a Gnido, porque el viento nos impedía, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Puesto que había transcurrido mucho tiempo y se hacía peligrosa la navegación, porque también el ayuno ya había pasado, Pablo les amonestaba diciendo: hombres, veo que la navegación ha de realizarse con daño y mucha pérdida, no solo de la carga y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión fue persuadido más por el piloto y el capitán del barco, y no por lo que Pablo decía, ya que el puerto era incómodo para pasar el invierno. La mayoría acordó zarpar de allí, pero si de alguna manera pudiesen arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira al suroeste y al noroeste, para invernar allí. Como sopló una brisa del sur y les pareció que ya habían logrado lo que deseaban, izaron velas e iban costeando a Creta muy de cerca. Cuando el centurión decidió aceptar la opinión de la mayoría en vez de escuchar el consejo de Pablo, cometió un grave error de juicio al abandonar las aguas más tranquilas de las costas de Creta. El centurión expuso al peligro de alta mar a todos sus hombres y a todos los que iban a bordo. El viaje pasó de difícil a peligroso casi de la noche a la mañana. La velocidad de los vientos y de las ondas oceánicas aumentaron. Todos los que iban a bordo sabían que les esperaban problemas serios. Lucas cuenta más adelante el desesperado punto crítico. Hechos 27, 14 y 15. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado que se llama Euroclidón. Como la nave era arrebatada y no podía ponerse proa al viento, nos abandonamos a él y éramos llevados a la tierra, a la deriva. El Euraquilón, aquí le llaman el Euraquilón, es el equivalente a uno de nuestros vientos del nordeste. La combinación de vientos fuertes y de mar agitado que rugen a lo largo de la costa este de sur a norte, descargando de golpe mucha lluvia, nieve y hielo en su paso. Esas condiciones de ventisca pueden crear graves peligros, solo que lo que Pablo experimentó no fue en tierra, sino en el mar. Las tormentas la tormenta se hizo tan intensamente violenta que, según Lucas, comenzaron a aligerar la carga, hasta que finalmente se vieron obligados a echar por la borda los aparejos de la embarcación, haciéndose imposible el control de la nave.
Para colmo de males, un grueso pabellón de negras nubes impedía ver totalmente las constelaciones que normalmente eran una guía confiable para la navegación. La esperanza se les debilitaba. El problema ahora era cómo sobrevivir, particularmente a medida que la batalla contra los vientos seguía firme cada día. Finalmente, la agotada tripulación tuvo un rayo de esperanza. Lucas escribe: cuando llegó la 14ª noche y siendo nosotros llevados a la deriva a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que se acercaban a alguna tierra. Hechos 27:27. Eso llevó a una serie de sondeos que alertaron a los hombres del peligro de que la nave encallara. Por tanto, echaron las 4 anclas de la popa y ansiaban el amanecer. Hechos 27:29. Más que nada, lo que necesitaban era una brújula, un instrumento confiable que, a pesar de los vientos ululantes y de las inmensas olas, pudiera permitir abrirse camino a través de los furiosos vientos y dirigirlos a un lugar seguro. Por no disponer de esto, esperaban que la luz del día les revelara su ubicación exacta. La espera debió ser desesperante. La mayoría fue embargada por una sensación de pánico. Aún los veteranos marineros estaban sombríos y callados, anhelando ver la luz del día. Por ahora, su única esperanza eran esas 4 anclas lanzadas por la popa, que trajo como resultado una lucha crítica entre la embarcación y las olas que se levantaban. Al examinar la información de Lucas en cuanto al peligroso viaje de Pablo a Roma, queremos ver no solo lo que está escrito, sino también lo que está entre líneas. Es allí donde encontramos más de la verdadera historia. Es allí donde vemos al Dios fiel que cumple sus promesas y al humilde siervo que se aferra a las anclas de su palabra eterna. Es en esta historia oculta dentro del relato escrito donde aprendemos lecciones para nuestras vidas. Y es en este relato no escrito de donde sacamos las fuerzas para enfrentar con decisión nuestras tormentas perfectas y para dominar nuestros sentimientos de pánico. Las tormentas que soportamos pueden durar días, semanas, meses e incluso años. Las tormentas perfectas de la vida son impredecibles la mayoría de las veces y golpean sin que aparentemente sepamos cuándo van a terminar. Muchas veces parecen estar violentamente fuera de control. Les diré que yo he estado en tormentas como esa, mucho peores que cualquier tormenta que haya tenido en el mar. A veces me preguntaba si iba a sobrevivir. Recuerdo que durante una tormenta particular en mi vida no podía dormir y desperté a Cintia, mi esposa, para susurrarle: no estoy seguro de que salgamos bien de esta. Yo sé lo que es eso y sé que usted también lo sabe. Es posible que esté teniendo ahora una tormenta y eso hace que le resulte más interesante esta espeluznante historia. Sea cual sea su situación, ella no es el resultado de un accidente, ni usted está solo. Dios no está ausente, ni es indiferente. Usted está precisamente donde Él planeó que estuviera en este mismo momento. Él pudo haber calmado su tempestad en cualquier punto de la misma, pero no lo ha hecho. La situación que usted enfrenta puede parecerle imposible de resolver. Al igual que los marineros y los pasajeros del desafortunado viaje de Pablo, usted tal vez se está retorciendo nerviosamente las manos, esperando ver la luz del día. Repito, eso no es accidental. Permítame pasar del picante rocío de las aguas que descargan su fuerza contra la cubierta de la embarcación mencionada en Hechos 27, a la tormenta del mundo real que usted tal vez está enfrentando ahora. Le surgen preguntas, al mismo tiempo que el temor se le agiganta por dentro. Tiene pensamientos de pánico que lo inquietan. ¿Cómo ha podido mantener el equilibrio? ¿Qué hace, por ejemplo, si está en un hospital? Las luces de su habitación están ya apagadas y está tratando de creer la noticia que le han dado. Está allí, solo. La familia no se ha ido a dormir. Todo está en calma, menos sus pensamientos. ¿Cómo va a enfrentar el golpe brutal de mañana? Ahora mismo solo están usted y Dios, y extrañas e inesperadas olas de dudas que están dando con fuerza contra su alma. ¿Cómo es posible seguir adelante? Pero más importante aún, ¿cómo sustituir el pánico total por una confianza sencilla? ¿Qué hace usted si su cónyuge lo abandona y se queda solo, viviendo durante meses e incluso años
por la resaca de las consecuencias que usted mismo originó? ¿Qué hace si la vida se le vuelve tan tétrica? Tal vez en su trabajo se ha comenzado a formar nubes, muchas violentas y amenazantes. Los otrora cielos claros del éxito que lo acompañaron durante largo tiempo ahora lucen siniestramente oscuros. Usted siente que lo peor está por venir. Las posibilidades de que eso ocurra son numerosas. Entonces, ¿qué hacer? Le diré lo que tiene que hacer. Al igual que el barco destinado a la destrucción en el que iba Pablo, eche el ancla. En realidad, eche las 4 anclas. Es seguro que estas anclas lo mantendrán firme. Título: Anclas seguras para el alma golpeada por la tormenta. Le ofrezco estas 4 anclas que lo ayudarán a tener estabilidad en medio de su tormenta perfecta. Si usted está disfrutando ahora de cielos claros, eso es excelente, pero puedo asegurarle que las va a necesitar algún día. Inevitablemente se formarán muchas nubes de tormenta y usted se hallará andando a tientas en medio de la oscuridad, tratando de encontrar tierra seca. Necesitará estas anclas cuando reciba la noticia de que alguien a quien usted ama ha muerto, o cuando su hijo adolescente no vuelva a casa una noche, o cuando su hija se marche con alguien, o cuando la fiebre del bebé no ceda, o cuando el daño parezca irreparable. Usted va a necesitar estas 4 anclas para no caer en la desesperación. En primer lugar, usted va a necesitar el ancla de la estabilidad. Hechos 27, 20 al 26. Como no aparecía ni el sol ni las estrellas por muchos días y nos sobrevenía una tempestad no pequeña, íbamos perdiendo ya toda esperanza de salvarnos. Entonces, como hacía mucho que no comíamos, Pablo se puso de pie en medio de ellos y dijo: Oh hombres, debíais haberme escuchado y no haber partido de Creta para evitar este daño y pérdida. Pero ahora os insto a tener buen ánimo, pues no se perderá la vida de ninguno de vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche estuvo conmigo un ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me dijo: no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh hombres, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho, pero es necesario que demos en alguna isla. El ancla de la estabilidad nos mantiene firmes cuando el plan de navegación falla. Es fácil perder la orientación en una tormenta. Usted no puede encontrar el rumbo a través de las circunstancias que enfrenta. Su vida ha transcurrido bastante bien hasta que, de pronto, el mar se pone turbulento. Surgen problemas de los que no se tenía noción, que no estaban previstos. Usando las palabras de Lucas, se abandona toda esperanza de salvación. Hay momentos muy peligrosos en los que llegamos al punto de abandonar todas las esperanzas, pero en ese momento difícil y lacerante, Dios dice: no tengas miedo porque yo tengo un plan. En mis primeros años de pastorado, para consternación mía, no fui capaz de dar consuelo a un esposo angustiado, recién salido del hospital, cuya esposa e hijos lo habían abandonado. Me reuní con él, oré por él, traté de consolarlo. Finalmente, tras abandonar toda esperanza, se suicidó. Eso me destrozó el corazón, pero la tormenta era demasiado grande. Al igual que el infortunado Andrea Gale, el hombre desapareció en un mar de desesperanza. Antes de que los compañeros de navegación de Pablo llegaran a ese extremo, él les dio esperanza al exhortarlos diciéndoles: no se desanimen, el barco se va a hundir, pero lo vamos a lograr. A eso es lo que yo llamo echar el ancla de la estabilidad. A las personas que enfrentan adversidades muy fuertes les resulta difícil concentrarse en otra cosa que no sean las olas gigantes y los vientos de la tormenta. Pero Pablo anuncia firmemente: tengan buen ánimo, el Señor nos ha dicho que ninguno va a perecer. Entonces encontramos estabilidad en las tormentas, por lo que Dios ha dicho. Nuestra tendencia es acudir a otra fuente en busca de fortaleza en vez de ir a la palabra de Dios. No lo haga. La única ancla de estabilidad que lo mantendrá firme, no importa lo fuerte que puedan ser los vientos, es la palabra escrita de Dios. Todo esto me recuerda la afirmación hecha por uno de los antiguos profetas de Israel, que apoya la confianza en Dios y su palabra. Las siguientes palabras fluyen de la experimentada mano de Isaías:
Isaías 43, 1 y 2. Pero ahora así ha dicho Jehová, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te inundarán. Qué palabras tan alentadoras. No temas, te he llamado por tu nombre. Qué concepto tan grandioso. Isaías no estaba escribiendo de aguas literales ni de ríos verdaderos. Su figura de lenguaje enfatizaba las atenazantes circunstancias que amenazaban la estabilidad de la fe de uno. Cuando las aguas llegan a alturas peligrosas, cuando las dificultades alcanzan dimensiones máximas, cuando su embarcación parece desintegrarse tabla a tabla y comienza a hundirse por las inevitables tormentas de la vida, Dios es fiel. Él ha prometido, yo estaré contigo. Hace menos de 5 años que acudí a esa promesa, puse el índice en los versículos y dije, Señor, quiero que sepas que te estoy reclamando esto para mi situación. Ahora mismo es la única manera como puedo lograrlo. Si tú sabes lo que estoy haciendo, lo único que veo son olas y el agua está subiendo. No sé qué está pasando, pero sé que contigo a bordo mi barco no se va a hundir. Lo voy a lograr. Cintia, mi esposa y yo estábamos tratando de reubicar de California a Texas el Ministerio de Visión para Vivir, que era no solo un formidable reto logístico, sino además una enorme responsabilidad financiera. Las circunstancias estaban en contra de nosotros. Había varias personas que cuestionaban nuestra necesidad de hacer una mudanza tan drástica. La mayoría de nuestro fiel personal nos había dicho que no se mudarían si seguíamos con nuestros planes. El costo estimado original era tan grande que la cabeza nos daba vueltas. Nuestra junta de directores, si bien nos apoyaban y estaban convencidos de que la reubicación tenía sentido, estaban naturalmente preocupados, sabiendo lo costoso y disociador que pueden ser los proyectos de reubicación a gran escala. Mi esposa y yo podíamos sentir los vientos fuertes de la presión. Fue entonces cuando estuve a solas con el Señor, cuando encontré y reclamé esa afirmación de la pluma de Isaías y cuando me anclé a su promesa. Le voy a ahorrar 5 páginas más de lectura. Ya estamos reubicados y hemos asegurado y contratado al 90% del mundo, del nuevo personal, que al igual que el anterior es maravilloso. Son hombres y mujeres de Dios humildes y serviciales. Nos estaremos mudando a las nuevas instalaciones más o menos en los días que este libro sea publicado y todo el proyecto nos costó menos de la cuarta parte de la cantidad estimada originalmente. Lo logramos, el ancla de la estabilidad nos mantuvo firmes. Título, Dios es fiel. En segundo lugar, usted va a necesitar el ancla de la unidad. Cuando llegó la 14ª noche y siendo nosotros llevados a la deriva a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que se acercaban a alguna tierra. Echaron la sonda y hallaron 20 brazas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Temiendo dar en escollos, echaron las 4 anclas de la popa y ansiaban el amanecer. Como los marineros procuraban huir de la nave y echaron el esquife al mar, simulando que iban a largar las anclas de la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no quedan en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. La escena revela el temor de pérdidas de vidas. Leímos Hechos 27 del 27 al 32. La imaginación ve cosas infundadas. Pablo sabía que el permanecer juntos era el secreto para su supervivencia. Había la fuerte tentación de abandonar la embarcación y de dejar que cada quien se las arreglara como mejor pudiera. Pero esa no era la manera de sobrevivir. A medida que la profundidad del agua se hacía menor, el temor a encallarse se intensificó. Pero Pablo les advirtió que si se les permitía a los hombres escapar, eso significaría una muerte segura. La aplicación espiritual es evidente. Cuando nos encontramos en graves aprietos, nuestra tendencia es abandonar y salir huyendo. Es más fácil por el momento abandonar al cónyuge,
que enfrentar la situación y tratar de lograr la restauración de la relación matrimonial. La naturaleza humana quiere retirarse a un lugar donde cada día uno de nosotros pueda estar totalmente solo, echar llave a la puerta y cerrar las persianas, pero separados nos hundimos más en la depresión. Desdichadamente algunos acuden al alcohol, a las drogas o peor aún al suicidio. Si lo antes dicho lo describe a usted de alguna manera, vuelvo a leer. Si lo antes dicho lo describe a usted de alguna manera, necesita entonces la ayuda de su familia, de sus amigos y especialmente del pueblo de Dios. Es más fácil bajar el esquife y saltar a él solo. Pero quiero advertirle que no escape. Más bien lo animo a que se quede con los demás a bordo de la embarcación. No salte solo, entrelace su brazo con el de otro, mantenga el contacto con quienes más le aman, con esas personas que estarán siempre con usted. No importa lo que suceda, usted necesita de la presencia del pueblo de Dios a su alrededor cuando se le abra el piso de su vida. A pesar de lo que usted tiene, de lo que usted piense, es dudoso que pueda lograr salir solo del problema. En nuestro caso, tuvimos a unos cuantos amigos del ministerio orando por nosotros y a toda una junta de directores animándonos. La reubicación era una experiencia desafiante pero no solitaria. Usted y yo estamos hechos por Dios para hacer las cosas junto con los demás. El ancla de la unidad es la que nos enlaza. En tercer lugar, usted va a necesitar el ancla de la renovación. Hechos 27, 33 al 36. Cuando comenzó a amanecer, Pablo animaba a todos a comer algo, diciendo: este es el 14º día que veláis y seguís en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis algo, pues esto es para vuestra salud, porque no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros. Habiendo dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Y cuando todos recobraron mejor ánimo, comieron ellos también. ¿Imagina usted lo que es luchar contra una tempestad durante 2 semanas y prácticamente no comer nada? Eso fue lo que los hombres del barco de Pablo experimentaron. Pero aún más sorprendente, esa es la manera como la mayoría de las personas responde a las tormentas de la vida. Nos quedamos con nuestros tanques vacíos por dar la batalla a nosotros mismos y terminamos debilitados físicamente, agotados emocionalmente e incapaces de conciliar el sueño. El ancla de la renovación nos protege contra esa muerte, contra esa suerte de disminución anatómica. Pablo, por el contrario, animó a los hombres a comer y a renovarse, pero él oró primero. Todos oraron. ¿Puede imaginar la escena? La tempestad rugía alrededor de ellos, mientras que casi 300 hombres tenían inclinadas sus cabezas en oración. Mientras Pablo daba gracias por la poca comida, luego todos participaron juntos de la comida, su alimentación personal, participación juntos, perdón, Pablo puede imaginar esta escena, la tempestad rugía alrededor de ellos, mientras que casi 300 hombres tenían inclinadas sus cabezas en oración, mientras Pablo daba gracias por la poca comida. Luego todos participaron juntos de la comida. Su alimentación personal es crucial durante estos tiempos de tormenta. En momentos de pánico, usted comerá menos, tampoco dedicará suficientes horas al sueño, no pasará mucho tiempo sin que deje de orar por completo y usted se encontrará vacío espiritualmente. El dolor emocional cada vez mayor, combinado con la renovación cada vez menor, puede ser fatal para su fe. La renovación espiritual se logra principalmente por medio de la oración. Pocas disciplinas tienen mayor importancia que esta. Cuando todo luce sombrío, simplemente dígaselo al Señor. Luche tratando de buscar la razón de la tempestad. Busque con afán la dirección de Dios y no se rinda hasta que se sienta satisfecho de haber entendido la respuesta del Señor. Eso fue lo que Pablo modeló en la cubierta de esa tosca nave. Estoy convencido de que para algunos de los hombres que estaban a bordo, esa era la primera vez en sus vidas que habían orado. Definitivamente era la primera vez que habían orado al Dios Todopoderoso. Es posible que hubiera sido la única vez en toda su vida que habían escuchado orar
por la comida. En medio de un viento ululante y de una tempestad de lluvia y viento, hicieron una pausa y vieron a un hombre reverente y humilde ofrecer una oración de gratitud a Jehová Dios y el creador de los cielos y de la tierra, el capitán de los vientos y de las olas. Eso los animó. Fue algo sencillo, pero el impacto fue profundo. Finalmente, según Lucas, la nave encalló. Y aunque los soldados quisieron matar a los prisioneros en el acto, en Roma la pérdida de un prisionero significaba la pérdida de la cabeza de ellos. El centurión hizo un sobrio razonamiento. Convenció a sus hombres de que les perdonaran la vida a los prisioneros, una magnífica idea, ya que eso incluía también a Pablo, y permitió que todos abandonaran el barco y llegaran a nado hasta la playa. Vieron realmente cuando su embarcación dio con el banco de arena y encalló. Eso me lleva a la cuarta ancla. En medio de una tormenta perfecta, usted va a necesitar el ancla de la realidad. Hechos 27, 41 al 44. Pero al dar en un barco de arena entre dos corrientes, hicieron encallar la nave. Al enclavarse la proa quedó inmóvil, mientras la popa se abría por la violenta de las olas, por la violencia de las olas. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se escapara nadando, pero el centurión, queriendo liberar a Pablo, frustró su intento. Mandó a los que podían nadar que fueran los primeros en echarse para salir a tierra, y a los demás, unos en tablas y otros en objetos de la nave. Así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. El ancla de la realidad dice: salta ya, involúcrate directamente, no seas pasivo, métete en la acción. La única manera como ellos iban a salir de la tempestad vivos era que todos tenían que lanzarse al agua y llegar a la playa. La realidad incluía un barco que comenzó a hacerse pedazos. No habían sido llamados helicópteros de salvamento para que los salvaran del mar. La realidad los obligó a tomar acción, y eso fue precisamente lo que hicieron. Hagamos una buena pausa para sacar cuentas. ¿Cuántos comenzaron el viaje? Respuesta: 276. ¿A cuántos se les prometió que llegarían bien? Respuesta: 276. ¿Cuántos llegaron sanos y salvos a la playa? Respuesta: 276. Como dije, Dios es fiel. Todos los que se encuentran en una tormenta necesitan meterse de lleno en el proceso. A nadie se le ha prometido una mágica cláusula de escape en determinadas circunstancias. La pasividad es enemiga de la fe. Cruzarnos de brazos y esperar que pase la tormenta no es una opción aceptable. Para usted esto puede significar mucho trabajo duro de su parte. Para nosotros lo fue sin duda en el proyecto de reubicación. Puede también exigirle que se humille delante de Dios y de los demás. Pudiera significar una sesión de orientación con una persona capacitada y amorosa que le ayude a reordenar su vida. Tal vez le pida que reconozca muchos errores que ha cometido en su vida y que busque la reconciliación, al mismo tiempo que hace restitución. Cualquiera que sea el caso, necesitará involucrarse. La realidad demanda ese tipo de respuestas madura. Es parte de echar el ancla de la realidad y de confiar en que Dios le traerá a la playa. Todos los que experimentaron la salvación de ese barco encallado en el banco de arena tuvieron la misma cosa en común. Una vez que llegaron a la isla, todos estaban calados de frío hasta los huesos. Título: En aguas más tranquilas. La mejor estrategia para sobrevivir en una tempestad es la preparación. Ningún pescador veterano y ningún capitán responsable se lanza a alta mar sin un buen conocimiento de los equipos con que cuenta la nave y sin asegurarse de que todos están en buenas condiciones de funcionamiento. Rara vez se lanzan a navegar sin pasar primero suficiente tiempo revisando las cartas náuticas, estudiando las condiciones atmosféricas y familiarizándose con las partes peligrosas de la travesía. Tampoco abandonan el puerto sin las anclas. Eso es muy cierto. Nadie quiere naufragar, pero la realidad es que eso sucede no solo en alta mar, sino también en la vida. El secreto para sobrevivir es que lo que usted hace anticipadamente en aguas más tranquilas. Si usted está libre de tormentas mientras lee este libro, lo animo a que le saque provecho a este periodo de calma
Invierta tiempo en la palabra de Dios. Estudie las cartas que Él le ha dado para el viaje de la vida. Profundice su andar con Él a través de la oración y de la adoración personal. Luego, cuando los vientos inevitables de la adversidad comiencen a soplar, y ciertamente lo harán, usted estará preparado para responder en fe, no con temor. No espere, revise esas atlas mientras la navegación está sin problemas. Se alegrará de haberlo hecho. Y mientras lo hace, seleccione una promesa específica dada por Dios, a la cual pueda aferrarse. Ponga el índice sobre ella y dígale al Señor que usted se está anclando a ella. Yo estoy muy contento de haberlo hecho. Bien, hermanos, pues este fue el capítulo 20 del libro Pablo, un hombre de gracia y firmeza. Me da mucho gusto que se haya conectado. Dios le bendiga.